A través de Radio Monumental, hoy en La Lupa manteníamos una primera conversación con Gladys Fernández de la Contraloría General de la República, haciendo referencia a un informe de más de 80 páginas que menciona irregularidades dentro del programa Hambre Cero. Hay aspectos positivos y aspectos negativos en el informe, pero mirando los aspectos que conversábamos con Gladys en particular, porque se entiende que además los aspectos positivos forman parte de la tarea del gobierno con más de 300 millones de dólares invertidos en este programa, que es el programa estrella del gobierno. Pero entre los aspectos cuestionados por la propia Contraloría, figura en primer lugar la falta de mobiliario para que en todos los departamentos los chicos puedan comer donde deben comer y en condiciones adecuadas. Segundo, la manipulación de ciertos alimentos, la falta de utensilios como para poder comer, al punto que en algunos lugares, ante la falta de estos insumos básicos, los chicos hasta tenían que comer con las manos, según constató la Contraloría, directamente con las manos. Y en otros lugares donde no informaban debidamente los directores, según el informe de Contraloría, la cantidad de alumnos asistentes a las instituciones terminaban con pocos alimentos, por lo que tenían que dar la ensalada a algunos de los alumnos y el plato principal a otros, de manera a repartir la totalidad de los alimentos. Eso fue desarrollado por el compañero Roberto Coronel también durante la programación de Va con Onda, donde una directora de una institución educativa confirmaba que en su institución se dieron estas irregularidades. En mucho de su contenido habla bien acerca de la ejecución del plan Hambre Cero, porque los alimentos efectivamente están llegando a las instituciones educativas. También pudieron constatar que varias de las empresas proveedoras están ofreciendo un alimento de calidad y se está cumpliendo con aquel propósito de que los niños en la institución educativa puedan recibir alimentos. Pero obviamente la Contraloría también hace una observación y nosotros como medios de comunicación estamos en aquellos detalles que necesitamos que se ajusten, porque un niño es suficiente que no esté recibiendo como corresponde, como para que esto tenga que ser enmendado. Y el punto crítico del informe de Contraloría respecto a lo que no se está cumpliendo como corresponde está en la región del Chaco. Particularmente nos encontramos en un momento donde el Chaco paraguayo está viviendo una situación de emergencia por las inundaciones y por las últimas precipitaciones. Y podemos decir que también es una emergencia o punto crítico en estas observaciones que hace la Contraloría General de la República respecto al fiel cumplimiento de los estándares de calidad que pretende tener la ejecución de este proyecto emblemático del gobierno. Y si nos fijamos en la primera placa, podemos ver que el encabezado dice Alto Paraguay. Y en la parte que nosotros destacamos, habla de una de las falencias que no solamente se vive en el Chaco paraguayo, sino en instituciones educativas también del área metropolitana e incluso de la capital. El problema de la falta de equipamientos que son esenciales. Por ejemplo, dice esta parte del informe que refiere al Chaco, pero que se repite en otras localidades. En diversas escuelas verificadas no se proporcionaron utensilios y equipos básicos para la preparación y servicio de alimentos, como basureros con clasificación, mobiliarios para almacenamiento de los alimentos y para los utensilios, balanzas, piletas de lavado, mesas y sillas suficientes. Hay que entender que el modelo de ejecución del plan Hambre Cero tiene dos presentaciones. Una, como en Asunción, hay una firma asignada, esto se repite también en otros distritos, donde entregan ya el alimento elaborado plenamente para servir y que los niños puedan comer. Sin embargo, en otros modelos, como ocurre en la zona del Chaco, es la comunidad educativa la que termina gestionando y preparando los alimentos. Y allí deberíamos hacer otra observación, que es la placa número 2. Y en la placa número 2 tenemos el detalle de lo que ocurre en una institución educativa de Alto Paraguay, específicamente en la zona de Puerto Casado. Y allí atender lo que se constata, entre otras irregularidades. La no provisión en este caso, porque la columna es de aquello que no se cumplió. Se constató la provisión de insumos fraccionados en bolsitas, lo que dificulta el control de fecha de envasado y fecha de vencimiento de los productos recepcionados y la calidad con que se entregaron los productos e insumos. Le llevaban en bolsas comunes, entonces aquellos que recibían estos insumos no podían saber hasta cuándo tenían fecha de vida de vencimiento, útil. por ejemplo. Exactamente. También carecían de mobiliarios para almacenamiento de los alimentos y para los utensilios, y no cuentan con agua potable. Eso es lo más grave. Es lo más grave.
grave. Y ya más adelante vamos a entrar en detalles con respecto a eso, porque primero quiero que escuchen a la licenciada Gladys Fernández. Ella es directora de la Contraloría General de la República, que se encargó de coordinar al equipo que hizo esta revisión. Estamos hablando de un proyecto que en su año de ejecución representa unos 300 millones de dólares. Sí, por eso señor. es que uno tiene que ser quisquilloso respecto a cómo se está utilizando este dinero. Y esto refería la directora de Contraloría. El de infraestructura inadecuada se repitió casi en todos los departamentos y también en la capital. Por ejemplo, el de cocina, comedores, sanitarios deficientes, improvisados o inexistentes, la falta de utensilios, de mobiliarios, la falta de refrigeración adecuada. También algún problema en cuanto a la provisión de insumos, y también se vio un poquito la falta de planificación en cuanto a la cantidad de alumnos y la cantidad de raciones que se distribuyeron. Robert. Sí, la situación es crítica para el Chaco. ¿Qué pasó? Nos hicieron llegar comentarios de que hubo observaciones con respecto al enfoque que le dio Radio Monumental a esta noticia, como menoscabando el aspecto positivo del informe de Contraloría. Sí. Pero resulta ser que el dato de las observaciones negativas eran lamentables. ¿Cuál fue el siguiente paso? Curar la información, constatar hasta qué punto esas irregularidades podrían estar representando un peligro para los niños. ¿Qué hicimos? De este informe que le acabo de pasar, llegamos hasta la directora de la Escuela María Auxiliadora, que está en la localidad de Puerto Casado, en el Chaco paraguayo. Y atención, que ella nos reveló cosas aún más graves. Como decía el informe, que es un papel frío, sin sentimientos, que había inconvenientes con los utensilios. ¿Qué se nos viene a la cabeza con utensilios? Claro, ¿qué tipo de inconvenientes, verdad? Los cubiertos. Claro. En un determinado momento los niños no tenían cubiertos porque se equivocaron, por ejemplo, en la cantidad de niños que tendrían que ser asistidos. A esa institución educativa van 22 niños, solamente hay alimentos para 20 y 2 se quedan bajo la mesa, como se dice literalmente. Y en una primera entrega no llegaban con todos los cubiertos, entonces ¿qué hacían? Compartían la cuchara. O incluso llegaron a comer con las manos, porque yo escuché que ustedes le insistieron a la directora que fuera así bien explícita en esto, para que quedara como una cuestión que ella te estaba contando, les estaba contando de lo que había sucedido en algún momento. Eso se había subsanado, pero en algún momento tuvieron que comer con las manos. ¿Y por qué le insistimos de esa manera? Para que no quede simplemente como una campaña de desprestigio. Nuestro afán es llegar a la verdad. Y la información que nos habían proporcionado era de que efectivamente en un determinado momento hubo niños que tuvieron que comer con las manos porque no tenían cubiertos. Y esto nos ratificaba la directora de esta institución, la señora María Crispina Caballero. Escuchen, por favor. Sí, algunos trajeron en su casa cubierto. Comían entre compañeros. Le prestaba su cubierto. Su cuchara para comer. Por turno. Sí, por turno. Pero se llegó a ese extremo de que algunos tenían que comer con las manos. Sí, así es. Pero ahora mismo ya tengo todo. Señora, ¿y cómo hacen allí para preparar los alimentos? Porque en la observación que hace Contraloría también señalan que ustedes no tienen agua potable. No tenemos. Solamente tenemos 2 aljibes y ahí sacaron agua para usar. Pero depende de lluvia también. Si cae mucha lluvia, se carga. O si no hay lluvia, entonces No hay agua. buscamos forma.